de conectarnos con los expositores, este tema de importancia, ¿no? Estamos hablando de estos últimos años, décadas, si se quiere, del acceso de las mujeres, los derechos, ¿no? Que vamos conquistando las mujeres y los colectivos de la diversidad sexual. Sin embargo, todavía hay como una vacancia bastante importante en el acceso de las mujeres a los puestos de poder, ¿sí? Es todavía un tema de gran relevancia y que tenemos que seguir discutiendo. Nuestro aporte es hoy seguir pensando y problematizando este tema, así que le doy la bienvenida a los expositores, a todos los que se conectaron, que también están conectados por YouTube. La idea es que puedan exponer, ahora los presento, y después sobre el final de armar un debate, ¿sí? Donde puedan compartir dudas, consultas, inquietudes, preguntas. Voy a presentar, está con nosotros la doctora Adriana López, es la rectora de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. También está con nosotros Gastón Urquiza, que es el presidente de la Fundación Metropolitana, y Silvana Mondino, que es consultora en género y diversidad, es cofundadora e investigadora de la Asociación Civil Mujer y Gobierno. Así que bueno, un placer compartir el panel con ustedes y estar moderando, así que los escuchamos atentamente. Adriana, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias a la Fundación Metropolitana por esta iniciativa de hacer este conversatorio de manera conjunta, un tema tan actual y tan en boca de todos como es qué pasa con las mujeres y con el acceso al poder, y voy a hablar de lo que compete a mi área, que es qué es lo que pasa con las mujeres en el sistema universitario. Para hablar un poco de lo que es el poder deberíamos definir, no soy socióloga, si Noelia lo es, no vamos a dar una definición sociológica de lo que ha sido el ejercicio de poder a lo largo de la historia, pero si lo tomamos al poder como la habilidad o la capacidad para llevar una acción adelante, seguramente dentro de esa definición vamos a encontrar diferencias en la manera de ejercer el poder de una mujer y la manera de ejercer el poder de un varón. A lo largo de la historia, el poder siempre fue ejercido por varones, entonces cuando las mujeres empezamos a irrumpir en esto, tenemos que replantearnos y ver, ¿cómo vamos a hacer ese ejercicio de poder? ¿Nos vamos a masculinizar? Es un poco, a lo mejor, la tendencia y lo que se vio a lo largo de los tiempos, a lo largo de los primeros tiempos donde las mujeres comenzaron a ejercer el poder. Luego de ello vemos que no, que evidentemente tenemos otra manera y otra concepción de ejercer el poder, entendiéndolo dentro de esa definición que di en un principio. Para mi punto de vista, el liderazgo de las mujeres y el ejercicio del poder de las mujeres es mucho más inclusivo, mucho más empático y fomenta mucho más la participación. Al menos eso es lo que yo pienso, lo que yo considero y es lo que estamos intentando hacer dentro de lo que es nuestra universidad. Nuestra universidad tenemos los índices inversos a lo que ocurre en todo el sistema universitario. Tenemos una gran participación de mujeres, no solo porque, yo soy la rectora, sino en lo que es autoridades superiores, personal docente, personal no docente y directores de departamento. Tenemos, si pueden ver en la página web, la mayoría son mujeres. Así que me parece que eso da una impronta y eso es una marca y un sello de cómo las mujeres incluimos y cómo ejercemos el poder de una manera diferente a lo que históricamente lo hizo el varón. Dentro del sistema universitario tengo algunas estadísticas que las voy a leer, son muy chiquitas, por eso no preparé un PowerPoint, porque son cifras de la Secretaría de Políticas Universitarias, que habla de la tasa de participación de las mujeres en las carreras de grado y de pregrado. Estudiantes mujeres, 58%. Nuevas inscriptas mujeres, 58,4%. Egresadas mujeres, 61,1%. Vamos al posgrado. Estudiantes mujeres, 58,3%. Inscriptas nuevas mujeres, 58,1%. Egresadas mujeres de posgrados, 57,8%. Teniendo estas cifras, decimos, ¿cómo puede ser que dentro del sistema universitario de las 60 universidades públicas del sistema nacional, este año solo hay 11 rectoras mujeres? Hasta el año pasado
éramos solo 6. El año pasado se hicieron elecciones en varias universidades y bueno, hemos logrado superar la cifra de lo que es 6 pasar a 11, que para nosotros es un montón. Pero igual ustedes fíjense, si tenemos en cuenta que estudiantes de grado y de posgrado, mujeres, son el 61% aproximadamente, ¿cómo puede ser una cifra tan baja de lo que es la conducción del sistema universitario? Pero bueno, se está transitando un camino que nosotras lo estamos abriendo, pero bueno, ya por lo menos hemos en el último año superado de 6 a 11, que es prácticamente casi el doble. Es un camino largo, es un camino difícil, y pareciera como que las mujeres, no solo en el ámbito universitario, sino en todos los ámbitos, parece que sufrimos de lo que es en psicología el síndrome de la impostora, ¿no? Que parece que tenemos culpa del lugar que tenemos, o sea, no reconocemos que realmente tenemos formación, hemos ganado los lugares obviamente por capacidad, entonces siempre es como que uno tiene que luchar y a lo mejor demostrar el doble o trabajar el doble para demostrar, no sé qué, porque en definitiva no sabemos qué es lo que tenemos que demostrar porque el lugar bien ganado lo tenemos, pero bueno, pareciera como que eso en el subconsciente sigue existiendo y uno como que tiene que seguir todo el tiempo demostrando la capacidad y la capacidad de gestión que tiene. Por otro lado, lo que yo observo como característica femenina dentro de lo que es el ejercicio de poder es la capacidad de estar en varios temas a la vez y en varias discusiones a la vez. Yo no sé si eso es una característica netamente femenina, pero eso lo observo como rasgo distintivo, la capacidad de poder multiplicarse y de poder atender varias cuestiones a la vez. Donde sí se nota en el sistema universitario una menor porcentaje de mujeres es en el área de investigación. En el área de investigación sí se nota que el nivel porcentual de mujeres es menor que en el de los varones. Tal vez sea porque a lo mejor uno en el nivel de investigación, si uno hizo una carrera de grado y una carrera de posgrado, probablemente coincida con la etapa de maternidad de las mujeres, entonces a lo mejor en esa etapa inicial de la investigación uno pueda a lo mejor dedicar menos tiempo por dedicarse, no en todos los casos, pero sí en muchos, a tareas de maternidad, entonces a lo mejor el índice de investigadoras mujeres tienen un rango etario mucho más alto que las investigadoras más jóvenes. Tal vez tenga que ver con eso. No estamos totalmente seguros, pero es un alto porcentaje de que eso así suceda. En realidad la charla de hoy nos pareció súper interesante a raíz de ver, bueno, qué pasa con las mujeres y el poder. Hemos tenido, bueno, presidenta mujer, vicepresidenta, con lo cual a lo mejor los varones pueden decir, pero ¿de qué se quejan si han llegado a lo más alto que es la presidencia? Si han llegado a la Corte Suprema, pero bueno, si nosotros miramos, otro dato más que voy a tirar, dentro de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, tenemos una sola esa mujer, que es la doctora Hilda Kogan. Entonces, evidentemente, algo está pasando con la dificultad del acceso a estos cargos de poder y poder romper lo que decimos siempre, ese techo de cristal. El sistema universitario, como lo vengo diciendo, es un triángulo, una base muy grande con una punta, un vértice muy chico, porque precisamente las estadísticas y los números marcan esta tendencia, ¿no? A tener mucha base y poco grado de mujeres dentro de lo que es la dirección de lo que es el sistema universitario. Bueno, el ministerio tiene un ministro varón y un secretario de políticas universitarias varón en la actual composición de este gobierno. Así que a mí me parece que esta impronta que le damos las mujeres al ejercicio del poder, que obviamente no es en todos los casos porque no hay una línea conductora donde no todas las mujeres somos iguales y no todas tenemos los mismos objetivos, sí creo que está en el común de todas la empatía, el tratar de hacer equipos más colaborativos, y a lo mejor me parece que lo que tenemos es una predisposición al cambio mucho mayor y mucha más respuesta al cambio. Me parece que las estructuras nuestras son menos conservadoras tal vez que la de los varones. Seguramente tenga que ver con la historia de lo que hemos pasado las mujeres y todo el camino que todavía tenemos que transitar. Si bien hemos hecho muchísimos logros en todo este tiempo,
nosotros tenemos que pensar que hasta 1987 las mujeres no tenían la patria potestad de sus hijos, solamente la tenían los papás. Y estamos hablando de 1987, no estamos hablando de tanto tiempo atrás. O sea que evidentemente desde ahí hasta ahora hemos tenido muchas conquistas, pero bueno, todavía falta mucho. Por eso estos espacios de debate, de construcción, de reflexión, todo lo que podamos hacer en tareas de investigación, me parece que suma y hace que, bueno, que no solo visibilicemos estos temas, sino también podamos trabajar en estos temas. Voy a pasar el aviso parroquial de nuestra universidad. Nosotros este programa que coordina Noelia, que es el programa de género, todos los meses tiene distintas actividades y nosotros estamos todo el tiempo capacitando y formando, no solo a los docentes, sino también a los estudiantes con muy buenas respuestas. Pero bueno, esto no sucede en todas las universidades porque precisamente a lo mejor las universidades que tienen más tiempo de formación, tienen estructuras mucho más duras y mucho más difíciles como para poder llegar a trabajar en estos temas. Pero igual se está trabajando mucho en el sistema universitario. Hemos constituido un foro de rectoras y vicerrectoras precisamente para tratar todo este tipo de temas. Esto es algo nuevo, lo hemos hecho hace poquitos meses, así que la idea es trabajar y poner en agenda estas cosas que son tan importantes para trabajar. Igualmente creo que las generaciones nuevas, nuestros hijos, los niños que ya empiezan el colegio primario tienen otra cabeza, tienen otra estructura, tienen otra formación, y me parece que la generación de ellos no va a naturalizar cuestiones que nosotros naturalizamos y que después nos dimos cuenta que no eran naturales que pasaran. Así que me parece que el trabajo que se está haciendo desde todas las organizaciones, las fundaciones y la universidad va en este sentido. Así que me parece sumamente importante. Gastón, esto que hemos hecho con la fundación y trabajar en conjunto estos temas, me parece que abren el camino a lograr tener una sociedad un poco más inclusiva, más empática, y entender que no somos mujeres frente a varones, sino que tenemos que ir juntos de la mano y que el camino es el mismo de ambas partes. El ejercicio del poder tiene que ser de manera compartida, y no tenemos visiones diferentes, sino a lo mejor distintas maneras de ejercerlo, pero precisamente por eso, porque nunca lo tuvimos, históricamente no lo tuvimos, entonces uno tiene que reinventarse en cuanto a cómo hace ese ejercicio de poder. Así que lo mío es esta introducción breve. Noelia, me parece que Gastón tiene la palabra, que nos va a compartir unas cifras, y después Silvana. Así que bueno, los dejo a ustedes para continuar con este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, voy yo entonces, Noelia. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, en nombre de la Fundación Metropolitana estoy muy contento. Tengo un doble privilegio institucional y personal, ¿no?, de representar a la Fundación en este espacio. Con la Universidad Scalabrini Ortiz, con Adriana, firmamos un convenio ahí en el medio de la pandemia, y hoy estamos ya materializando acciones en conjunto, y me parece que este es el camino, ¿no? El trabajo de la sociedad civil junto con las universidades, junto con los consultores, con los municipios. Digo, suscribo plenamente lo que dijiste. Me parece que hay que ir hacia un cambio cultural. Hemos naturalizado, somos pocos los hombres que hablamos de esto, ¿no? Hoy cuando preparábamos las palabras que me tocan decir con Diego y Sime, decíamos, bueno, debe haber más hombres hablando de esto, porque si no también reproducimos la naturalización de que las mujeres hablan de estos temas y somos pocos los hombres que tomamos el guante. Decía, un privilegio institucional, porque una fundación con 20 y pico de años trabajando estos temas, a la par con una universidad nacional, realmente es un privilegio. Pero además personalmente tener que representarla, y bueno, contigo Adriana, pero sobre todo con Noelia y con Silvana, que siempre, estando Silvana, uno, y bueno, y Noelia, que también es especialista, digo, aunque de profesión soy sociólogo y somos generalistas y nos atrevemos a hablar de todo, me da un poco de pudor,
y disculpen no solo mis compañeras de panel, sino el público en general, si incurro en algún concepto no del todo apropiado, pero estamos en este camino de la deconstrucción. Digo, nosotros somos lo suficientemente viejos para ser jóvenes, pero también somos lo suficientemente jóvenes como para ser viejos y pensar estas perspectivas y estos cambios que tan necesarios son a nuestra sociedad. Digo, a mí me tocó la oportunidad de viajar en un programa de Naciones Unidas, siempre cuento la anécdota, y compartí, a raíz de un proyecto, compartí una estadía con mujeres africanas profesionales, ¿no? De hecho había dos que eran ingenieras, que es una carrera que es más de un perfil masculino. Y entonces todos compartíamos la tarea de comer juntos y después cada cual iba a su departamento. Y cuando llegaba el momento de levantar la mesa, no, pero Gastón, esa es una tarea de mujeres. No, en mi cultura o en mi micromundo, de ninguna manera es una tarea de mujeres, pero me impactó tan fuertemente que mujeres profesionales, directoras de proyectos de Naciones Unidas, tengan tan aceptado y naturalizado, y bueno, y eso me parece que nos pone un punto de atención. En la Fundación, por supuesto, que somos, como siempre decimos, optimistas consuetudinarios. Sin embargo, cuando a nosotros nos toca armar paneles, porque la Fundación, como en este conversatorio, se dedica a instalar un poco temas y sostener agenda, ¿no? Es muy difícil poder tener una representación equilibrada en temas de planeamiento urbano, de gestión de la movilidad, salvo cuando explícitamente vamos a trabajar cuestiones de género y de representación. En el resto de los temas de la planificación, ¿sí? Realmente se hace difícil encontrar la posibilidad de tener voces parejas, ¿no? Hay una hegemonía y hay una masculinización que ya es cultural, ni hablar en los bloques, por ejemplo, también para pasar un chivo institucional, cuando nosotros hacemos el foro metropolitano una vez por año, en los bloques de apertura y cierre, ¿no? que decimos son bloques más políticos, bueno, ahora van a ver los datos. Hay pocas intendentas mujeres, hay pocos ministros mujeres, entonces ahí es donde nosotros siempre queremos instalar que haya representatividad pareja a pesar de estas dificultades. Posteriormente Silvana va a estar contando, pero digo, yo traje para compartir con ustedes un par de datos que ponen en evidencia y ratifican de alguna manera esto que les vengo diciendo, ¿no? Como para poder ser objetivos. Entonces, ahí se ve la pantalla compartida, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, por ejemplo, en las últimas elecciones, tomando como universo, bueno, tal vez muchos saben, pero otros no, la Fundación Metropolitana es una organización de la sociedad civil que se dedica a trabajar en la perspectiva de interjurisdiccionalidad, esencialmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, para nosotros esta interjurisdiccionalidad son 41 gobiernos locales. En las últimas elecciones, de esos 41 gobiernos locales, solo había 4 intendentas, ¿no? Después hubieron algunos cambios de gabinete, ¿sí? Y esos 4 lugares que ocupaban hombres, que fueron a ocupar ministerios en los distintos niveles de tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, o como con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se desplazó la figura del intendente varón y asumió una intendenta mujer. Digo, podemos citar el caso de Vicente López, ¿no? Que el intendente Jorge Macri fue al gobierno de la ciudad, y Soledad Martínez asume el gobierno local, ¿no? O para poner un ejemplo del otro, Soledad Martínez, bien digo, o Karina Menéndez en Merlo por el cambio del intendente, ¿no? Para poner uno de cada lado, de cada lado de las principales fuerzas políticas. Pero también
para contarles, un tiempito atrás, ahí en el 2020, habíamos mirado la composición de los gabinetes municipales, y de los 40, solo 6 alcanzaban o superaban una composición de mitad y mitad, ¿no? Solamente 6 municipios, no viene al caso cuáles eran, en 10, ¿sí? Se encontraba cerca de un 20% del gabinete. Pero lo más importante también marcar acá es qué tipo de carteras, ¿sí? Qué tipo de carteras, por esto de los estereotipos y roles, qué tipo de carteras toman las mujeres. Las mujeres toman desarrollo social, las mujeres toman cultura, es decir, las mujeres no están, digo, y esto es una evidencia concreta de nuestra región metropolitana, ¿no? Las mujeres no están ni en Hacienda, ni en gobierno, ¿no? Era la imagen del 2020. Vean la composición de los gabinetes de los 3 gobiernos que convergen en el área metropolitana. En el gabinete de la ciudad de Buenos Aires hay solo 3 ministros mujeres, ¿no? Soledad Acuña en Educación, María Migliore en Desarrollo Humano y Clara Mucio en Espacios Públicos. De 10 ministerios tenemos el 30%. En la provincia de Buenos Aires tenemos 4 ministras mujeres. Daniela Vilar en Ambiente, Jessica Rey en Comunicación, Cristina Álvarez Rodríguez en Gobierno, ese sí es un gabinete, esa sí es una función más política, y Estela Díaz en Mujeres. Y en el Gabinete Nacional solamente 2 ministras mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y Carla Bisotti, después de que el ministro Ginés González renunció. Inicialmente Carla Bisotti no era la ministra de Salud, ¿no? Como todos sabemos. Bueno, acá está la foto, no tengo... digo, me remito a esta evidencia, ¿no? Entonces, digo, me parece que como conclusiones o como para darle el pie a Silvana, que realmente es un placer escucharla y las cosas que nos traen para reflexionar, bueno, queda como evidencia que la brecha supera el 70%, si esto genera asimetrías en la toma de decisiones. Ni hablar si salimos de la dicotomía varón-mujer, no hay otro tipo de representaciones de otros colectivos, no hay en ningún gabinete, o por lo menos no tenemos información de gabinetes ni municipales, ni de estos ejecutivos que estaba mencionando, con otras identidades sexuales, como por ejemplo el colectivo trans, no aparece. Entonces, vuelvo a lo que decía Adriana, ¿no? Parece que lo que decía Adriana es la misma conclusión a la que llegamos desde la Fundación. El hecho de que las mujeres ocupen puestos de decisión, ¿sí? Debemos aumentar la representatividad, pero aumentar la representatividad, ¿sí? Genera la posibilidad, además, de luchar más y mejor por los intereses de estos colectivos o de esta estructural diferencia que existe entre a la hora de tomar decisiones y en la decisión política, que es la dimensión que estamos tomando. Y que haya más mujeres en estos espacios, me parece que contribuye, nos parece que contribuye en los cambios de liderazgos. Y en esta contribución de cambio de liderazgo, también va a ser inspiracional para las nuevas generaciones, ¿no? Porque si no, el aspiracional es, bueno, quiero ser la secretaria de Desarrollo Social o la secretaria de Cultura. No, el aspiracional debiera ser en la política, porque hay muchas mujeres participando en la política desde siempre. Ahora, participar no es representar, no siempre la participación va de la mano de la representación. Y me parece que el trabajo que debemos, por el cual debemos advocar es al de la representación, ¿no? Entonces, digo, 2 anécdotas cortitas institucionales. Nosotros, por supuesto, que intentamos ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. No hay diferencia salarial
de acuerdo a los rangos y los cargos que se cumplen en la fundación, no importa si es un hombre o una mujer. Hay otras organizaciones, bueno, Adriana lo va a contar, todos lo sabemos, ¿sí? Que si el cargo lo ocupa un varón, la remuneración es una, y si el cargo lo ocupa la mujer, la remuneración es otra. Ni hablar en relación a las tareas de cuidado, ¿no? Que me parece que, o las tareas de cuidado, también más allá de lo intrafamiliar. Por último, para este cambio cultural, nosotros tenemos un esquema de voluntariados y de pasantías. El 80% de los postulantes son mujeres. Tal vez tiene que ver con que la inserción laboral, digo como hipótesis, pero también lo hemos comprobado, tal vez tenga que ver con que la inserción laboral de la mujer, incluso en estos ámbitos preprofesionales, ¿sí? es más retardada, es más lenta, y la mujer, en nuestra mirada, naturaliza más el hecho de poder participar y hacer un voluntariado, ¿no? Entonces lo tiene como hasta tal vez un poco más incorporado. No hay demasiada evidencia científica, más que la que tomamos desde nuestra propia praxis, pero bueno, para la Fundación es un orgullo formar parte de estos colectivos que se piensan y se trabajan para construir, como decía Adriana, un mundo mejor, porque nosotros pensamos en el presente con categorías del pasado. Debemos pensar el presente con categorías del futuro. Y las categorías del futuro son estas que se están trabajando en este tipo de conversatorios. Así que, tanto en lo personal como en lo institucional, es un placer y un orgullo formar parte de este conversatorio. Así que, muchísimas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias. Sigo yo, ¿no, Noelia? Así es, Silvana, te escuchamos. Muchas gracias, Bueno, Gastón, muchas gracias, Ana. Antes que nada, muchísimas gracias, Fundación Metropolitana, por invitarme a la casa de ustedes. Siempre es un placer estos conversatorios, participar y charlar, Gastón, contigo. Un placer, Adriana, compartir panel con una rectora de una universidad nacional. Gracias, Noelia, por estar ahí también en el back. Y un poco tomo algunas palabras, ¿no? Bueno, yo soy Silvana Mondino, hoy vengo a contar una investigación que hacemos desde Mujer y Gobierno. Yo vengo trabajando hace muchísimos años la perspectiva de género en organizaciones, muy enfocada en la gestión y la administración. Vengo del fortalecimiento de organizaciones, tanto privadas, públicas, cámaras empresariales y demás, pero por un grupo de investigación. Me voy a tomar unos minutitos para nombrar al equipo. Venimos trabajando cuestiones de mujeres en distintos ámbitos, y hoy por la temática de este panel nos parecía muy oportuno presentar alguna investigación que tenemos sobre intendentas en el país. Y bueno, el equipo de investigación está compuesto por la doctora Susana Campari, que es su presidenta, Natalia Arnaudo, Nicolás Papalí, Eduardo Otero, Pamela Querejeta Leiva, Gabriela Quintana y Hernán Petrelli, que investigamos distintas áreas de acción, planificación urbana, siempre la perspectiva de género como eje troncal de todo lo que hacemos, y ahí voy a entonces compartir un poco, a ver si ya, ahí está, se ve perfecto, y tomo algo que también me quedó resonando de lo que decía Adriana, y también lo enlazo con Gastón. No solo es el acceso y la participación, me parece que también nos debemos en estas categorías del futuro y pensar lo que queremos para esta sociedad del futuro, pensar en la permanencia de las mujeres. Sabemos, tocaste un poco el tema de cuidados y agenda de cuidados, sabemos cómo es el uso del tiempo en Argentina y en la región, y esto hizo que durante la pandemia muchas mujeres salgan del empleo formal, tanto en Argentina como en el resto de la región, y creo que son debates que nos debemos dar desde las organizaciones para traccionar y para poder, yo siempre digo, generar metacognición organizacional, que es pensar cómo pensamos las organizaciones, sus procesos, para que sean inclusivas realmente. La diversidad es un hecho, pero necesitamos que sean inclusivas con acción. Si no hacemos acciones, no. Y creo que también lo que es interesante para pensar es lo que yo llamo la brecha de implementación, ¿no? ¿Qué hacemos todo el tiempo para efectivamente lo que decimos y esa coherencia que Gastón planteaba sea una realidad? Porque podemos decir un montón de acciones, pero ¿cómo lo llevamos a la realidad?
Bueno, ¿para qué hablar de representación política de las mujeres? Bueno, un poco contarles desde dónde venimos. Mujer y Gobierno es una asociación civil que nace ya hace varios años, y en el 2007 un premio, que fue el Premio Urbal 2007, nos consolidó como equipo de investigación en Barcelona, ganamos su segundo premio, trabajando intendentas y gobiernos, la participación de las mujeres en los gobiernos locales. 2013 trabajamos mujeres en ejecutivos y legislativos de países miembros y asociados del Mercosur. En el 2017 empezamos también a trabajar, estos son como los hitos de investigaciones, en el medio hay muchísima investigación y producción de datos, y escuchaba dónde participan las mujeres, y es tal cual, en las comisiones de Mercosur, en cuáles son donde más mujeres tenemos la participación. En el 2017, a 10 años del 2007, dijimos, bueno, a ver, si tomemos esa investigación que hicimos en aquel momento, a ver qué pasó a 10 años, y un poco lo que les voy a compartir hoy con datos tiene que ver con eso. En 10 años de una agenda de derechos, una agenda sistémica de incorporación de mujeres, con un montón de tratados internacionales, con Argentina pionera en un montón de normativa, desde la ley cupo en adelante. Bueno, ¿qué nos dicen los datos en 10 años? En 2018 el Senado de la Nación nos hizo una distinción sobre el equipo de investigación y esta producción de datos, y en el 2020 recibimos también de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una distinción por declarando de interés los datos que hoy les voy a presentar resumidamente. ¿Por qué o para qué? ¿Cuál fue nuestra inquietud y nuestra motivación? Primero, que no existe un registro unificado, público y completo de la ocupación de las mujeres en cargos de intendencias. No existe. Y hay muchísima dificultad, o por lo pronto habría muchísima dificultad, en el acceso a la información. De hecho, muchos de los datos que nosotros empezamos a recabar vienen de la mano de investigación, de producción artesanal de base de datos, en donde contactábamos a teléfonos celulares de quien estaba a cargo de una junta de gobierno, y era su celular. Y también quisimos hacer georreferenciación y demás, era muy complejo, por primero la riqueza del federalismo que tiene nuestro país, pero también por la disparidad entre los municipios. La metodología fue un análisis cuantitativo, haciendo foco en los porcentajes de la participación de las mujeres en los gobiernos locales de la República Argentina. Los abogados del equipo y las abogadas del equipo nos dieron un marco, un encuadre jurídico sobre qué conceptualizamos o cómo tomábamos los municipios, porque también nos interesaba, y un poco ahí Adriana tomó esto de las mujeres y poder, y dónde estamos las mujeres en los municipios, y fue hacer un recorte de rurales, chicos, grandes, intermedios, o áreas metropolitanas, para saber en cuáles de ellos accedían las mujeres. A pasar, bien. Y esta es la participación comparada, las mujeres en gobiernos locales. En nuestra página web pueden descargar el trabajo, pero lo que sí nos decía que en el 2007, solo el 9.25% de los municipios estaba a cargo de una mujer, de los 2.217 gobiernos locales. En el 2017, la primera observación fue que aumentó la cantidad de gobiernos locales, porque hubo nuevos gobiernos locales, pero sin embargo, la participación de las mujeres no corrió igual, o sea, no fue una misma porcentaje de participación. De 205 mujeres solo aumentó a 240. No hubo una correlación positiva entre cantidad de municipios y cantidad de mujeres a cargo de los mismos. Y en el 2019, hubo dos puntos porcentuales, pero también hubieron 2.236 gobiernos locales y solo 282 mujeres. Una vez que tenemos estos datos, y quienes nos basamos en datos para generar el cambio, empezamos a decir, bueno, bien, ¿y dónde estamos? ¿Dónde están las mujeres? Y ahí empezamos a ver por provincias dónde estaban las mujeres. Acá estas cifras 2019, también hay algunas complejidades porque las agendas electorales no son las mismas, entonces también tenemos que ver dónde están y cómo, y de hecho los últimos datos que les traigo, que son muy, muy fresquitos, son muchos previsionales, todavía no tenemos los finales, y de hecho, justo me viene la palabra anécdota, Gastón, que la dejaste ahí al final. Hemos leído, no sé,
medios masivos de comunicación, actas electorales, era como una construcción de datos para pensarlo desde ese lugar, porque la unificación de datos era una gran preocupación. Acá van a ver el comparado, acá están todas las provincias, y van a ver la diferencia. Las barritas más claritas es el 2017, las barritas más oscuras es el 2019, por ejemplo, algunas características que nos gustan, por ejemplo, Tierra del Fuego nunca hubo una mujer a cargo de un gobierno local, Santa Cruz en el 2019 no, sino recién en el 2017 no, recién en el 2019. Vamos a ver que La Rioja tuvo un pico entre el 2017 y después bajó en el 19, pero van a ver que siempre es la única provincia que tuvo una mayor participación llegado con Neuquén y Tucumán, que después en el 19 bajaron, con lo cual esa brecha de participación que Gastón planteaba en los gabinetes, podríamos decir que tiene un comportamiento bastante interesante o bastante similar cuando pensamos en los gobiernos locales. ¿Y dónde estamos, no? ¿Cuál es el tipo de gobierno? Según la caracterización que les planteaba al principio, ¿dónde estamos las mujeres o dónde están las mujeres a cargo de intendencias? Una clara y amplia participación en municipios rurales, sobre todo los más chiquitos, con el 53%. Una cuestión acá, algunas cuestiones que aislamos algunos casos, que como una parte más cualitativa, pero no representativa, pero sí nos daba mucha inquietud conocer, y quizás era la mujer o la médica del pueblo, y era su segundo o tercer mandato, y el teléfono de la comuna, del municipio rural, era su celular, y tenía esta cuestión de la cercanía, de estar en un contacto permanente con un otro. Después municipios chicos, un 30%, y después van a ver que en ciudades intermedias y áreas metropolitanas es muy, muy, muy bajito. Casi que no hay participación en ciudades grandes, en algunas, que ahora las vamos a ver, pero sigue siendo muy bajo la participación de las mujeres en estas comunas, ¿no? Y también acá, un poco lo que planteaba Adriana al principio, ¿no? Techos de cristal, acantilados de cristal, sesgos no conscientes a la hora de una elección de una mujer y un varón, escaleras rotas, qué pasa con nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida personal y profesional, ¿no? Hablamos mucho de la conciliación de la vida como si estarían en tensión y serían opuestos, ¿no? De la vida personal y la vida laboral. Yo cada vez más estoy convencida de que debemos hablar de la vida, y nuestra vida debemos asignarla en un balance que sí tiene estas barreras y estos desafíos para las mujeres, sobre todo, que tiene que ver con la agenda de cuidado, no solo de niñas y niños, sino de personas adultas mayores, y eso hace que sea como menos lineal nuestro desarrollo profesional. Algunas de las últimas, algunas de las últimas elecciones que tenemos para compartir. Santa Fe, en agosto, 14 municipios, solo de ellos 2 son mujeres. Estos son todos resultados provisorios, pero solo el 14%. En San Luis, de 12 municipios, que son los únicos que eligieron autoridades ahora, solo 3 son mujeres. En Santiago del Estero, de 26 municipios, hay solo 5 mujeres. Y en Buenos Aires, que son 135 municipios, que si bien acá un poco lo que contabas, Gastón, no hubo elecciones, hubo cambios en gabinete por cuestiones de movimiento dentro de los organismos, solo son 9 mujeres, un 7%. Y en Corrientes estábamos también con 57 municipios, 9 mujeres. Con lo cual vemos que hay como una participación que no llega a grandes cifras, más, no pasa el 13%, con una normativa de paridad, una normativa primero de cupo, una normativa hoy de paridad, en donde tenemos el 1 a 1, ¿no? Esta cuestión del imbricado de cómo es la conformación de las listas, pero que sin embargo todavía no se impacta en una agenda dentro de los gobiernos locales. ¿Y cuáles son algunas de las conclusiones que podemos compartir y que podemos charlar con ustedes, y que queríamos dejárselas también para el debate, ¿no? Por un lado, que el incremento de la participación política de las mujeres a cargo de los ejecutivos locales es porcentualmente residual. Y solamente en La Rioja, Salta y Santiago del Estero hay mujeres en capitales. Después el resto son
como vimos en slides anteriores, en municipios más chicos o sobre todo comunas rurales. Se registra un mayor porcentaje en los municipios más pequeños en cuanto a número de habitantes, o sea, menos recursos y menos poder. Claramente esos municipios tienen menos personas, menos habitantes. Y lo que también es interesante para pensar tiene que ver que esos gobiernos locales en donde las mujeres acceden a priori estarían alejados de los centros de poder, porque serían más comunas rurales y más periféricas. Y la ley de cuotas no ha promovido una democratización de la cultura política que permita una mayor participación de las mujeres, y acá siempre pensamos en repensar la estrategia de paridad al interior de las organizaciones, al interior de los partidos, al interior de los municipios, ¿no? Visibilizar, desterritorializar, generar pedagogía, sensibilizaciones, trabajar desde este lugar, visibilizar. También planteaban estas cuestiones, un poco vos lo contabas, Gastón, el tema de los modelos, ¿no? de los roles, desde el aspiracional, desde a dónde ocupar estos espacios dentro de la sociedad. Nos gusta mucho trabajar este concepto, que es no feminizar la política local, sino politizar a las mujeres. Un poco ahí, Adriana, lo planteabas, el poder masculino como una manera de imponer, ¿no? Esto también, cómo es la comunicación, cómo también los medios trabajan a la hora de una mujer en la política, ¿no? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está el foco desde su agenda política o sus outfits, y a nivel, esto es planetario, ¿no? Sus outfits, y ahí está el foco y las tapas, y donde los medios también trabajan sobre esto. Bueno, y acá si quieren dejo para compartir el debate y charlar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Silvana, muchísimos datos. Yo estaba ya anotando y sacando fotos, no me alcanzaban las Es manos. para ustedes, así Sí, que pero después se los después, comparto. y eso que dijiste, que estaba disponible la información y todo, pero no pude con mi genio, y ahí el papelito y el celular. Muchísimas gracias a los tres, la verdad que, bueno, desde distintas perspectivas hubo un montón de puntos en común. Me quedé pensando un poco esto de, bueno, de que seguimos problematizando la dicotomía y la división espacio público-privado, ¿no? Desde siglo XVII, XVIII, que, digamos, los movimientos de mujeres justamente vienen a problematizar eso, ¿no? Vos decías esto de, hablemos de la vida, no hablemos del espacio público, el espacio privado, la maternidad, la familia, como algo separado, y cómo cada uno, ¿no? de ustedes fue trayendo esta idea de, bueno, pensarlo de manera conjunta, vincular, interseccional, ¿no? No se puede pensar una cosa sin la otra. El acceso a los espacios de poder, a la formación, a poder estudiar, a la universidad, ¿no? Y conciliar eso, que lo vemos en las carreras. Yo soy docente del departamento de salud y se ve muchísimo esto, ¿no? La dificultad para conciliar los cuidados, que en general recaen, ¿sí? en las mujeres, y la posibilidad de estudiar. Entonces son temas que parece como que ya está, ¿no? Llegamos a un montón de lugares y todavía falta muchísimo, ¿sí? Y queda clarísimo en los datos que fueron presentando. Así que bueno, me parece fundamental esto, ¿no? Seguimos pensando en esos términos, como si fueran cuestiones separadas, y bueno, qué lugar le damos cada uno desde nuestro rol, ¿no? Como docentes, como autoridades, como directivos, ¿no? A estos temas. Una de las cuestiones, digo algunas cuestiones que aparecieron ahí en YouTube, cómo empezar a materializar, ¿sí? Cambios en los espacios de poder, era una de las preguntas. Bueno, muchas felicitaciones, espectacular las ponencias, los datos. Después otra era en relación a los colectivos de la diversidad sexual, si teníamos cifras o datos. Bueno, algo de esto también surgió, no es parte de este conversatorio, pero queda pendiente para armar un próximo. Y bueno, y darles lugar también a los, digamos, que por lo menos están conectados ahora en vivo en el Zoom, para que también puedan hacer preguntas, consultas o comentarios. Después, si quieren, retomamos estas cuestiones que aparecieron en YouTube. Sí, ahí solo quiero sumar algo que esto es interesante, ¿no? Seguir haciéndonos preguntas.
Yo creo que ese es el foco para esa agenda del futuro. Y acá no es tanto, y me parece que por eso celebro estos conversatorios, en donde podemos hablar del rol de la mujer en la sociedad, en distintas aristas. Y eso es lo interesante. Entonces, si vos me planteás hoy, yo te digo, bueno, mira, soy docente universitaria, y doy la última materia en administración, y tengo muchas más alumnas que alumnos. Y las conversaciones son distintas, y son colegas en muy poco tiempo. Y me parece que hay que dar ese debate también, y lo damos ese debate. De hecho, yo en mi materia trabajo perspectiva de género dentro de mi materia, porque son colegas del futuro, y necesitan conocer esto. Y también por el otro lado te digo cómo habitamos las ciudades, porque las personas habitamos todo, ¿no? Hoy nos podemos desarrollar en un ámbito público, en un ámbito privado, investigamos, pero las mujeres estamos atravesadas por estos desafíos en todos los ámbitos. Trabajo con organizaciones, con empresas, en municipios, en universidades, nos atraviesa igual. Entonces, si yo te digo hoy, bueno, ¿cómo caminamos una ciudad? ¿Cómo transitamos la ciudad? Las mujeres cis, las mujeres trans, varones cis, varones trans. ¿Qué nos cuenta la ciudad? Y ahí lo miro a Gastón, ahí me meto yo, ¿eh? Pero ¿qué nos cuenta? Tenemos que estar atentos y atentas a esto. Y creo que esos son los debates para seguir y trabajar en forma... Hace mucho tiempo Nancy Fraser decía, hace mucho tiempo, no, antes de la pandemia, pero uno en un conversatorio contaba esto de cómo vincular la academia y la ejecución, ¿no? Y esa pregunta que te decías, ¿cómo lo llevamos a la acción? Bueno, observando y generando acción, llevándolo con meta. Ahí me sale mi planificadora. No, acá Elena pregunta, ¿es la mujer la que debe tomar la agencia? Lo dijo como una afirmación, ¿no? Bueno, la idea es justamente que no necesariamente tenga que ser una mujer. En conjunto. Claro, la rectora para poder, ¿no?, incorporar profesionales mujeres. Bueno, es el desafío, me parece. Gracias, perdón. No, pero justamente suscribo lo que dice Silvana, porque además nosotros hicimos un par de conversatorios que están en nuestro canal de YouTube, cómo habitamos la ciudad, y están todas estas evidencias de cómo habitamos la ciudad, cómo nos desplazamos los hombres y las mujeres, y solamente hay que ver el tipo de viaje que hace el hombre versus el tipo de viaje que hacen las mujeres. Pero me parece que el desafío, digo, por un lado, me quedé atrapado de mi frase, soy optimista consuetudinario, 12%, bueno, tengo un umbral de optimismo, pero al mismo tiempo podemos mirar esa mitad de la copa llena, y que ese es el camino. Y por eso, digo, me parece que recién decías vos, Noelia, y lo decía Silvana, desde nuestros lugares tenemos la responsabilidad institucional, y ser consecuentes y sostenerlos. Entonces, cualquier diálogo que hacemos en la fundación, perdón por la autorreferencia, bueno, incluye la perspectiva de género. ¿Están las mujeres opinando o los hombres vamos a opinar de lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Por eso, cuando se invitaba al conversatorio, Diego y Sime me dicen, pero está bueno que un hombre hable también, porque los hombres somos los que también tenemos que empatizar con esta problemática, ¿no? Porque no somos tal vez exclusivamente los únicos responsables de una naturalización que venimos sosteniendo. Y lo que decía Silvana de las jóvenes profesionales, además no tengo duda, porque nosotros lo vemos, el rendimiento académico o la productividad en promedio siempre es mejor de la mujer que del varón, ¿no? Me hizo acordar esto que comentabas, Gastón, la Semana Mundial de la Lactancia aparecía, el año pasado fue, pero me impactó mucho en forma de meme, todo en la vida es en forma de meme, pero aparecía digamos, era como un conversatorio que se celebraba la Semana de la Lactancia, eran todos varones, ¿no? Digamos, conversando, exponiendo sobre la lactancia. Entonces, es esto que vos decís, ¿no? Bueno, no implica, ¿no?, que no haya varones, pero ¿dónde está ahí la mirada de una mujer, de una madre, de una, ¿no?, puericultora o puericultor también, ¿no? Porque también esto de la feminización de las profesiones, que es algo que justo hoy conversaba en clase de enfermería universitaria, que por suerte hay muchísimos varones,
estudiantes, que se vienen problematizando y se vienen incorporando, o sea, problematizando el tema, ¿no? Esto de la feminización de las profesiones y esto de los cuidados como, bueno, que es una tarea de cuidados, bueno, también el varón ahí poder obviamente ser parte de eso. Entonces, bueno, me parecía fundamental esto que decís, de bueno, también obviamente el rol, esto no es excluyente, sino que justamente es esa convivencia, ¿no? Y reconocimiento del otro y de la diferencia, porque también es eso, es buscar igualdad en las diferencias, ¿no? Así que es todo un desafío. Sí, y más ahí de si el 12% está ocupado por mujeres, el resto está ocupado por varones. Entonces, bueno, ellos toman decisiones también en sus gobiernos locales, y en las empresas y en las organizaciones, y es bueno, es esta responsabilidad, Noelia, que vos decías, y esto se hace en conjunto, las sociedades en conjunto, y esa forma parte. Y recuerdo esa foto, que no era un meme, era una foto, y yo... Yo lo vi en forma de meme, a mí me llegó ya hecho meme. Era un congreso, era real. Un congreso en Europa que era sobre lactancia materna, y eran todos varones, que claramente serían unos mastólogos súper prestigiosos. El tema es desde la experiencia, desde una mujer, y era como muy disruptiva la foto y hasta chocante, decir, bueno, a ver, y esa también es la responsabilidad de qué pasa cuando esos paneles no tienen esa diversidad. Pero en ese caso era muy, muy fuerte, porque era algo de, bueno, ¿qué pueden contar desde la experiencia? Era como muy interesante el debate, y de hecho fue un debate muy fuerte en las redes, sobre todo por eso. Ahí lo que yo quería reforzar un poco, todo lo que vos marcaste, Silvana, recién en cuanto a estadísticas de lo que es ejercicio del poder efectivo en lo que son los gobiernos locales. Vos bien marcaste áreas donde los intendentes ponen mujeres. Bueno, desarrollo social, cultura, tal vez alguna dirección jurídica, a lo mejor, pero nunca a lo mejor en áreas económicas o en áreas que tengan que ver con gobierno. Y lo mismo pasa también cuando uno observa, bueno, a ver, ¿qué pasa con las mujeres y las ciencias duras? Es muy bajo el porcentaje de mujeres que estudian ciencias duras, es similar a eso, entonces decís, bueno, a ver, todo lo que tenga que ver a ciencias humanísticas, hay un porcentaje mayor de mujeres egresadas de lo que son las ciencias duras, entonces sí, bueno, a ver, que estamos ejerciendo el poder, desde dónde lo ejercemos y en qué áreas realmente nos involucramos, porque si no pareciera como que siempre, bueno, a ver, pongo una mujer necesariamente, ¿por qué tengo que poner una mujer? Porque queda bien, es correcto políticamente, y entonces sumo una mujer, porque no tenemos paridad, salvo en las listas de lo que son cargos colegiados. Entonces, bueno, como en los municipios no existe esto de la paridad, decir, bueno, a ver, ponemos a lo mejor alguna mujer que se destaque en la cultura o en el área de desarrollo social o tal vez en alguna dirección jurídica que puedan hacerse cargo de esto. No se observan, seguramente si vos tenés datos de estos, vas a ver que en esas áreas prácticamente lo que es una secretaría de gobierno, en donde esté una mujer, es muy raro verlo, eso no, pero bueno, es esto. Y también tiene que ver un poco lo que decía Noelia recién de la feminización de las carreras, ¿no? Lo mismo ocurre en las especialidades médicas. Si observamos los estudios que hay sobre las especialidades médicas, las mujeres se dedican siempre más a lo que es la pediatría, lo que tenga que ver más con el cuidado, que a lo mejor lo que es la cirugía o alguna otra cosa un poco más duro si se quiere, ¿no? Estos son datos de la realidad y son áreas donde las mujeres de a poco vamos rompiendo y abriendo ese camino como para empezar a cambiar un poco la óptica y la mirada, pero es fundamental eso, que cuando tengamos el poder lo ejerzamos de una manera tal donde, bueno, podamos marcar un camino y no hagamos lo mismo que se vino haciendo hasta ahora, ¿no? Porque si no es como más de lo mismo, es un poco eso. Ahí llegué, no sé. Si alguien quiere, sí. Veo que hay una manito levantada. Elena tiene la mano levantada, sí. Sí. Cuando quiera. Hola, bueno, yo quería agradecer por este espacio, me parece sumamente importante porque muchas veces vemos hoy en día que dicen, ¿por qué hablan de participación de mujeres en un país con una tasa de pobreza tan alta, con tanta desocupación y todo eso? Y
cuando hablamos de desocupación, cuando hablamos de desempleo, no estamos hablando de algo aislado que no le pasa a las mujeres, de hecho todo lo contrario, cuando hablamos de desocupación son las mujeres las que sufren las mayores tasas de desocupación, cuando hablamos de pobreza, la pobreza tiene el rostro de mujer, digo, hay investigaciones y hay datos, y si bien como decía Silvana Mondino, falta todavía datos, faltan construir, creo que lo que principalmente falta es concientización, porque por un lado sí faltan datos, pero por otro lado hay datos y la gente los ignora, entonces estos espacios son sumamente importantes como para ir creando concientización sobre la importancia, y también lo que decían, de repente quizás el aporte que hace una mujer no necesariamente va a ser mejor o peor que el que hace un hombre, pero va a ser distinto. Las chicas de Ecofeminita están hablando sobre la menstruación, que a mí sinceramente me impactó muchísimo. Yo como mujer menstruante nunca me había dado cuenta el costo que era menstruar. Y ahora cuando paso por la calle, en Buenos Aires hay un montón de mujeres en la calle, y digo, Dios, qué feo debe ser menstruar en la calle. Y si yo como mujer no me di cuenta, ¿qué voy a esperar que un hombre se dé cuenta? Entonces digo, de repente no es otra mirada, de repente no es una mirada mejor, sino que es otra mirada, otros impactos y otras, por nuestros roles diferenciados, tenemos otros impactos. Así que nada, muchas gracias por el espacio y por el conversatorio, y nada, que siga habiendo cada vez más. Y nada, excelente las investigaciones, Silvana, adoré tu investigación, voy a seguir viendo después. Muchas gracias, Jimena. Sí, tal cual, ¿no? Es esto de que también vinculaban a esto de cómo circulamos en la ciudad, cómo nos apropiamos de nuestros espacios de pertenencia, ya sean, ¿no?, en el club de barrio, en mi trabajo, la escuela de mis hijos, ¿no? Cómo vamos apropiándonos y viviendo esos espacios. La semana pasada o la anterior estuvimos en también una jornada en la Facultad de Ciencias Económicas, y hablaban de esto de los espacios y las mujeres y el baño, y de noche, y qué sentían los varones, qué sentían las mujeres si caminaban de noche, ¿no? Y son tantas las diferencias de esto de cómo vivimos, ¿no?, los espacios y los lugares a los que vamos, por los que circulamos. Así que me parece que eso ahí hay un punto en común para también, ¿no?, seguir profundizando, ni hablar si seguimos sumando variables, por ejemplo, que también fue un conversatorio, también pasamos el chivo, Gastón, de los conversatorios celebrados ya, no, de discapacidad y género, donde también hablábamos esto, ¿no?, si encima la mujer o el varón, ¿no?, hay una discapacidad, bueno, ¿qué pasa ahí también, ¿no? Se van sumando variables que, bueno, que hay que contemplar, que todo se va también ahí complejizando el análisis que uno tiene que ir haciendo. Así que, y me parece que también una posible respuesta a esta pregunta que aparecía en YouTube es, como decía Silvana, bueno, los datos, ¿no?, tomarlos, y también lo comentaba Jimena, bueno, todos los datos que presentaron, este espacio es para difundir esos datos, ¿no?, y concientizar y sensibilizar sobre la importancia de la perspectiva de género, que no es nada más decir, y no es una cuestión valorativa, como bien decía Jimena, no es que los varones lo hacen de una manera mejor o peor, o las mujeres, sino es incluir esas diferencias, ¿no?, esas distintas formas de mirar, de pensar, y bueno, y poder ser conscientes de eso y coherentes, que también lo decías, Gastón, ¿no?, tratar de, bueno, buscar la coherencia entre lo que uno piensa, lo que hace en su trabajo y en su vida privada, en su vida personal también, ¿no?, que van de la mano. No sé si alguien quiere comentar algo más, ¿hay alguna otra pregunta? En el chat nos están preguntando, no sé en YouTube, porque yo no tengo la vista de YouTube. ¿Vos, Noelia, la tenés? En el chat están poniendo no sé si hay alguna pregunta en YouTube. Preguntaban sobre la cuestión de los colectivos de la diversidad sexual, ¿no? También esto de, bueno, que también lo han mencionado, digamos, también lo lejos que estamos de poder incluir, ¿no? Todas esas identidades disidentes, si se quiere, y no tenemos que también tratar de dejar de hablar, ¿no?, de cómo las categorías también van construyendo sentidos, dejar de hablar de disidencias, ¿no?, y poder pensarnos de manera más inclusiva. Sé que
es una categoría política para poder mostrar justamente lo que queda por fuera, ¿no? y lo diferente, pero bueno, la idea creo que estos espacios es pensarlo en términos más inclusivos y no separando, ¿no? La diferencia, sino incluyéndola, o de manera más, pensarlo en términos de convivencia, que también lo decíamos en el conversatorio anterior. Marcela Mancini, que es la directora del Departamento de Sociales, decía esto de, bueno, en pensar en términos de convivencia, ni siquiera de inclusión, porque no tendríamos que ni siquiera hablar de inclusión. Así que bueno, queda mucho camino por recorrer. Si no hay más, justo se me cortó un poquito internet, por eso tardé en volver. Si no hay más preguntas, en YouTube no aparecen más. No sé, Silvana, Gastón, Adriana, si quieren unas palabras de cierre, y ya estamos en horario, así que podemos ir Yo concluyendo. agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy, Silvana, Gastón y todos, bueno, los que están conectados al conversatorio. La verdad que muchas gracias. Bueno, tienen las puertas abiertas en la universidad, más allá del convenio que tenemos firmado. Obviamente todo este tipo de trabajo de investigación suman, sirven, visibilizan. Así que bueno, creo que tenemos que seguir construyendo en este sentido un camino hacia una sociedad mucho mejor de la que tenemos, ¿no? Por todo esto que marcaba Ximena también, de todos los excluidos y de la visibilización de la pobreza y los tiempos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro país. Así que me parece que todo esto que hagamos sirve, suma, y desde ya muchas gracias a la Fundación, y bueno, seguiremos trabajando en conjunto, no solo este tema, sino otros temas también que hacen a las ciudades, ¿no? A la planificación de la ciudad y a cómo vivimos. Este es un tema más dentro de lo que es ciudades. Así que muchas gracias, Gastón, Silvana, por la disertación de hoy. Y de mi parte, buenas tardes. Si no, te dejo la palabra, no sé si Silvana o Gastón quieren hacer un cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, Gastón, como siempre, y quizás una reflexión última, y creo que Noelia la dejaste ahí la reflexión, ¿no? Creo que es la posibilidad que tenemos las personas de ser protagonistas, de dejar de ser espectadores. Soy convencida que todos tenemos la responsabilidad de la transformación, y siempre hago la ontología o la semiótica de la palabra, ¿no? El cambio es inevitable, pero la transformación es una decisión, y creo que es el momento. Estoy cada vez más convencida de generar esa transformación. La experiencia dice que hay acciones simples que podemos llevar adelante en todas las organizaciones que hacen un impacto increíble. Te escuchaba, Ximena, y eran temas que no se hablaban. Y hoy hay chicas que quizás no pueden continuar sus estudios en la primaria o en la secundaria porque no tienen acceso a la gestión menstrual, a elementos de gestión menstrual. Entonces creo que son debates que hay que dar. Tenemos esa responsabilidad, yo la asumo y trabajo en pos de eso. Y bueno, un placer como siempre participar de estos encuentros, y muchísimas gracias y felicitaciones por mantener estos conversatorios tan ricos para todas y todos. Así que muchas gracias. Bueno, yo, perdón, me voy a reiterar, pero realmente esa es nuestra contribución, nuestro granito de arena institucionalmente. Somos muy responsables y queremos ser consecuentes con esto, así que en nuestro portal de noticias, en todas nuestras redes, seguiremos impulsando este tipo de conversatorios. De nuevo, debemos ser optimistas porque creo que estamos en un mundo que está cambiando, y culturalmente, como decía Adriana, las generaciones que vienen, digo, Ximena, que es compañera de trabajo, es una evidencia concreta de que nos hace ver temas que tal vez no teníamos tan presentes. Y bueno, en nombre de la Fundación, muchísimas gracias, Adriana, por abrir también las puertas de la universidad y caminar juntos en esto y en otros temas. Así que buenas tardes a todos también, y gracias por todo. Gracias, Silvana, como siempre, un lujo este vínculo de trabajo juntos, y bueno, Noelia, a disposición para lo que haga falta. Muchísimas gracias, Gastón, Silvana, y bueno, por supuesto, Adriana. Y bueno, también dejamos nuestro compromiso para seguir trabajando de manera conjunta estos temas tan importantes, para seguir dándoles visibilidad y bueno, tener una mirada más crítica sobre estos temas. Muchísimas gracias, y bueno, hasta un próximo encuentro entonces. Gracias a todos y todas los que se